13. La racionalidad de lo irracional, estrategia, disuasión y el poder del caos controlado. En la historia de la guerra, la política y el poder, la racionalidad ha sido considerada como la base fundamental de la toma de decisiones estratégicas. Se supone que los líderes actúan con lógica, analizan cuidadosamente sus opciones y toman decisiones que maximizan sus beneficios y minimizan sus riesgos. Sin embargo, la realidad ha demostrado que, en muchas ocasiones, lo irracional puede ser una herramienta estratégica más poderosa que cualquier cálculo frío y meticuloso. A lo largo de los siglos, los líderes más astutos han comprendido que la imprevisibilidad, la locura aparente y el caos controlado pueden ser utilizados para sembrar miedo, desconcierto y dudas en sus adversarios. En un mundo donde la estrategia es una batalla de mentes, parecer irracional puede ser una táctica diseñada para debilitar la resistencia del enemigo, forzarlo a cometer errores o incluso evitar el conflicto por completo. La paradoja es clara: para que una amenaza sea efectiva, debe parecer que uno está dispuesto a cumplirla, incluso si hacerlo es una locura. La irracionalidad como arma de poder. La historia nos ofrece innumerables ejemplos de cómo la irracionalidad aparente ha sido utilizada como un recurso estratégico. En la antigüedad, algunos líderes se ganaron una reputación de impredecibles y violentos para evitar que sus enemigos se atrevieran a desafiarlos. Uno de los casos más emblemáticos es el del emperador romano Calígula, quien llevó la estrategia del caos a niveles extremos. Se dice que afirmaba ser un dios y tomaba decisiones aparentemente ilógicas y despiadadas, desde ordenar la ejecución de senadores sin razón aparente hasta declarar la guerra al propio océano. Más allá de la locura real o fingida, esta estrategia mantenía a sus enemigos y aliados en constante incertidumbre. Nadie sabía cómo reaccionaría ante una provocación, lo que generaba un clima de terror que consolidaba su poder. Otro ejemplo es el de Vlad el Empalador, el príncipe de Valaquia que inspiró la leyenda de Drácula. Vlad utilizó la brutalidad extrema como una estrategia de disuasión. Sus castigos eran tan atroces y su fama tan temida que sus enemigos preferían rendirse antes de enfrentarlo. No necesitaba ganar batallas con la espada si podía ganar la guerra con el miedo. El loco como estratega en la política moderna. En tiempos más recientes, la irracionalidad estratégica ha sido utilizada de manera más calculada y sofisticada. Durante la Guerra Fría, el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon adoptó lo que llamó la teoría del loco. Su objetivo era convencer a la Unión Soviética de que él era un líder impredecible y que, si se le presionaba demasiado, podría tomar decisiones extremas, incluso el uso de armas nucleares. Nixon quería que sus adversarios creyeran que estaba dispuesto a todo, incluso a una guerra total, si era provocado. Para ello, ordenó movimientos militares erráticos, escaló conflictos en momentos inesperados y transmitió mensajes ambiguos a través de sus diplomáticos. La idea detrás de esta estrategia era simple: si el enemigo cree que eres irracional y capaz de cualquier cosa, evitará confrontarte. Esta misma lógica se ha aplicado en múltiples escenarios políticos. Algunos líderes han comprendido que la imprevisibilidad es una ventaja, porque fuerza a sus oponentes a actuar con cautela. Un enemigo racional es predecible y su estrategia puede ser contrarrestada. Un enemigo que parece irracional es peligroso, porque nunca se sabe hasta dónde está dispuesto a llegar. La irracionalidad en la estrategia militar. En la guerra, la racionalidad y la irracionalidad pueden mezclarse en formas inesperadas. Un ejército que actúa con lógica es más fácil de anticipar y derrotar. Por el contrario, los generales que rompen las reglas tradicionales pueden obtener ventajas inesperadas. Napoleón Bonaparte, a pesar de ser un estratega brillante y calculador, utilizó tácticas que parecían irracionales para sus enemigos. Movía a sus tropas con una velocidad que parecía imposible, atacaba en momentos en los que se esperaba que se replegara y lanzaba campañas que desafiaban toda lógica militar. Su estrategia era tan impredecible que a menudo tomaba por sorpresa a sus adversarios, forzándolos a reaccionar en lugar de ejecutar sus propios planes. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler también utilizó la irracionalidad como estrategia, aunque con consecuencias desastrosas. Su negativa a retirarse de Stalingrado, a pesar de la evidente derrota, no tenía sentido en términos militares, pero respondía a una lógica política y psicológica. Quería demostrar que nunca retrocedía, sin importar el costo. Sin embargo, la irracionalidad llevada al extremo puede volverse en contra del estratega. Su terquedad condujo a la destrucción de su ejército y marcó el principio del fin del Tercer Reich. Disuasión nuclear, cuando lo irracional se convierte en política de Estado.
El mejor ejemplo de cómo la irracionalidad puede ser utilizada como una estrategia deliberada es la política de disuasión nuclear. La lógica de la destrucción mutua asegurada establece que ningún país con armas nucleares atacará a otro, porque ambos serían destruidos en el proceso. Sin embargo, esta estrategia depende de la credibilidad de la amenaza. Si un país cree que su adversario nunca usará sus armas nucleares, entonces podría intentar tomar ventaja. Es aquí donde entra en juego la irracionalidad estratégica. Para que la disuasión funcione, el enemigo debe creer que existe la posibilidad real de un ataque, incluso si éste es suicida. Durante la Guerra Fría, ambos bandos realizaron ejercicios militares y movimientos de tropas que, desde una perspectiva racional, parecían provocaciones innecesarias. Sin embargo, su propósito era demostrar que estaban dispuestos a llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias. En la crisis de los misiles en Cuba, John F. Kennedy utilizó una estrategia calculada de irracionalidad controlada. No podía simplemente aceptar la presencia de misiles soviéticos en la isla, pero tampoco podía atacar directamente sin arriesgarse a una guerra nuclear. En su lugar, optó por una respuesta intermedia, un bloqueo naval que mantenía la amenaza de guerra sin cruzar el umbral de la confrontación directa. Este juego de tensiones llevó a la Unión Soviética a retirar los misiles sin que ninguna de las partes tuviera que disparar un solo tiro. El uso de la irracionalidad en la economía y los negocios. La irracionalidad estratégica no se limita a la guerra y la política. En el mundo de los negocios, las grandes corporaciones han utilizado tácticas aparentemente ilógicas para ganar ventaja sobre sus competidores. Un ejemplo es la estrategia de quemar las naves, en la que una empresa toma decisiones aparentemente suicidas para forzar a sus competidores a rendirse. Amazon, por ejemplo, ha operado durante años con márgenes de ganancia extremadamente bajos, vendiendo productos a precios que parecen insostenibles. Desde una perspectiva tradicional, esto es irracional. Sin embargo, la estrategia de Amazon ha sido debilitar a sus competidores hasta el punto de sacarlos del mercado, asegurando así su dominio a largo plazo. Otro caso famoso es el de Tesla y Elon Musk. Musk ha tomado decisiones empresariales que desafían todas las normas tradicionales de la industria automotriz. Desde lanzar autos eléctricos cuando nadie los consideraba viables, hasta anunciar tecnologías que aún no existen, su enfoque ha sido visto como caótico e impredecible. Sin embargo, esta aparente irracionalidad ha generado enormes inversiones y ha llevado a Tesla a convertirse en la empresa automotriz más valiosa del mundo. Cuando lo irracional es más racional que la razón, el poder de la irracionalidad radica en su capacidad para romper patrones y expectativas. En un mundo donde todos siguen las mismas reglas, el que las rompe tiene la ventaja. Los grandes estrategas han sabido cuándo actuar con lógica y cuándo desafiarla para obtener un beneficio mayor. La historia nos ha enseñado que, en muchas ocasiones, el que parece más irracional es, en realidad, el que tiene la estrategia más calculada. La clave está en saber cuándo y cómo utilizar el caos para lograr el orden, cuándo hacer que el enemigo dude de su propio juicio y cuándo convertir el miedo y la incertidumbre en armas más poderosas que cualquier ejército.